Abra su Biblia, hermano. Le invito a que abra su Biblia. En el libro de Génesis vamos a leer únicamente el verso 22 del capítulo 6. Génesis 6, verso 22. Génesis 6, 22. Voy a leerlo una vez y después lo leemos todos juntos. Está bien pequeñito el pasaje. Dice así la palabra del Señor, Génesis 6, 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora todos juntos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Puede sentarse en esta hora. Ya hemos pedido al Señor que su palabra nos exhorte, nos consuele, nos edifique y que pues nos sirva de ejemplo. Acuérdese que la palabra de Dios no es para decir, ay, si eso sucedió hace tiempo, qué bueno que Dios se movió así. No, creemos en un Dios que sigue vivo y que sigue haciendo grandes cosas en nuestra vida. Pero hoy es un mensaje de esos que a muchos pues como que no nos gusta, como que nos vamos a hacer los dormidos, como que tenemos otra cosa en que pensar, porque es un mensaje de compromiso. Y esos mensajes muchas veces como que no nos gustan mucho. Pero el ser parte de la iglesia, el ser cristiano, también implica un compromiso. Así como usted tiene como miembro de una familia, tiene un compromiso con su familia, ya sea como mamá, ya sea como papá, o ya sea como hijo, o alguna otra consanguinidad que haya en la familia. Así también en la familia de Cristo debemos de tener compromisos. ¿O alguien aquí no tiene compromiso en su familia? Yo creo que todos tenemos, aunque a algunos no nos guste, ¿verdad?, hacer algo dentro de la familia o dentro del hogar que vivimos, pero lo tenemos que hacer. Pues créame que eso no es algo que solamente ocurre en nuestro hogar sanguíneo, sino también en nuestro hogar espiritual. Y más cuando sabemos que vamos a ser recompensados. A veces muchas de las acciones que hacemos en la casa, por ejemplo, principalmente las hermanas, hacen algo, se esmeran cocinando. Mínimo se pasan mínimo una hora en la cocina, ¿sí o no? Hermanas, ¿hay hermanas? Mínimo será una hora, sí, ¿verdad? Preparando alimentos. ¿Para qué? ¿En qué tiempo terminamos de comer? Así muy lentito, como media hora, ¿sí? Así como que esperando a que demos nuestras 40 mordidas, ¿verdad? Y que estemos ahí saboreando el bocado, como unos 30 minutos. Y nos paramos, ¿verdad? ¿Y qué es lo más que a veces hacemos? ¿Qué es lo que más decimos? Cuando mucho. Gracias a Dios. Y cuando nos acercamos a la esposa, a la mamá, y le decimos, gracias, mi amor, por haber preparado estos ricos alimentos, estuvieron sabrosos, estuvieron deliciosos. Es raro, ¿verdad?, que lo hagamos. Y sin embargo, todo lo que invirtieron, tiempo, si tuvieron que ir al mercado, se asolearon, estuvieron quizás esperando en una fila para pagar, estuvieron esperando por un producto, y luego llegan y estás exponiéndose al fuego, a las ondas del microondas, y todo eso. ¿Y quién lo agradece? ¿Cuántas veces llega el esposo el esposo de la casa, gracias, el jefe de la familia, no el esposo de la casa, el jefe de la familia, después de trabajar,
y que le digan, papá, ¿cómo te fue en tu trabajo? A veces sí lo hacemos, ¿verdad? Pero no es una regla, o que tratemos de atenderlo bien. A veces ya llegué y pues nadie le contesta, ¿sí? Y todo esto pues porque es algo rutinario, y se toma como que ya está por sentado que así debe de ser. Pero Dios no es así. Cuando nosotros le servimos, Él nos corresponde. Aún lo más mínimo que tú hagas en su obra, Él lo va a corresponder. Yo sé que lo que tú haces en tu hogar lo haces por amor, y por eso a veces no te importa tanto si te lo agradecen o no. Pero para servir a Dios muchas veces no lo hacemos por amor genuino, lo hacemos por otras causas. Y por eso es que dejamos las cosas, a veces si las llegamos a hacer, si a veces nos comprometemos, las hacemos como queremos. Y no debe de ser así. Las cosas en el servicio de Dios deben de ser bien hechas. ¿O no escribió el apóstol Pablo, todo lo que hagáis, hacedlo como para quién? Como para el Señor. ¿Y qué es hacer las cosas como para el Señor? Ahora resulta que no leen la Biblia. Pues lo mejor posible. Si usted no se ha puesto a pensar en ese pasaje que dice que hagamos las cosas como para el Señor, es que debe de ser lo mejor, hecho con amor. Porque Él dijo que el primer y más grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Entonces lo que hagamos lo debemos de hacer con amor. Y si lo hacemos con amor, ¿cómo saldrá? ¿Bien o ahí se va? Bien hecho, exactamente. Si lo hacemos con amor, va a salir bien hecho. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros debemos de servir al Señor cuando hacemos algo. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque hoy vamos a hablar acerca de la disponibilidad incondicional. Disponibilidad incondicional para el servicio. Disponibilidad incondicional para el servicio. Dios quiere que tengamos disponibilidad de Él. ¿Tienen disponibilidad para el servicio? Gloria a Dios por esos amenes, pero fueron poquitos. Dios quiere que tengamos disponibilidad. ¿Sí? Dios sabe que tenemos a veces tareas que cumplir, pero en medio de todas esas tareas, Dios quiere estar presente. Mire, el ser humano tiene una palabrita que la conocemos, pero no la aplicamos muy bien, o no sabemos de qué forma aplicarla. ¿Usted ha escuchado la palabra prioridades? Prioridad. Para alguno de ustedes, ¿me puede decir cuáles son sus prioridades? ¿Alguno de ustedes quiere compartir cuáles son sus prioridades en su vida? Han de decir, no les digo porque no está Dios en mis prioridades. Eso es lo que pasa. Y si no está, a lo mejor dice, sí está en mis prioridades, pero no en la superior, no en la primera. ¿Verdad? Esto es lo que ocurre. Sí. Nosotros, déjame decirle, nosotros marcamos nuestras prioridades. Nosotros marcamos nuestras prioridades. Somos seres con libre albedrío. Es decir, Dios nos dotó de libertad, no somos robots. Y dentro de esa libertad que tenemos existe algo que se llama voluntad. Y nuestra voluntad determina cuáles son nuestras prioridades. Entonces hoy el Señor nos está invitando, va a decir, híjole,
ya sabía que no tenía que ir hoy a la reunión, pero no sé por qué vine. Pero no importa si tú te arrepientes de venir hoy. Dios quiere que tengas en cuenta esto que te digo. ¿Por qué? Ya se los dije. Servir a Dios tiene muchas bendiciones. Servir a Dios tiene muchas bendiciones. Como ya te dije, en tu casa no te agradecen por la comida que haces. En tu casa no te agradecen por 8 horas que vas a una empresa a trabajar. En tu casa quizás no te agradecen por muchas cosas, pero Dios es bueno y Él se agradece. Dios sabe agradecer. Entonces, si le servimos, debemos de hacerlo con una prioridad para Él. Sí. Y como le decía, nosotros marcamos nuestras prioridades. Si por ejemplo a usted le dice, ¿sabes qué? Tus estudios salieron que tienes tu colesterol muy alto, tus estudios de sangre salieron que tienes muchos triglicéridos y que tu glucosa está en 180. Y el médico entonces te dice, ¿sabe qué? Va a tener que hacer mucho ejercicio, mínimo 1 hora al día, va a tener que comer verduras, va a tener que comer cosas saludables, frutas. Y pues nos cambia la vida todo esto, porque estábamos acostumbrados a invertir nuestro tiempo en otra cosa. Ahora, de las 24 horas del día que yo tengo, ahora le tengo que restar 1, porque ahora me metieron a hacer ejercicio. Y te inscribes al gimnasio y ya te dicen, preguntas, ¿cuánto es la mensualidad? No, pues son de 500 pesos al mes. ¡Híjole, es un montón! Es mucho, es demasiado, y hasta queremos que nos hagan una rebajita en el gimnasio. Pero a ti te gusta estar viendo ahí videos en tu celular, y cada semana tienes que meterle al celular, le tienes que meter saldo. ¿Y cuánto le metes? 500 pesos semanales, y eso no nos duele. Entonces ahí vemos cuál es nuestra prioridad: el celular. Nos duele pagar por un bien para nuestra salud, pero para el celular sí le invertimos. Y dentro de ese mismo rubro decimos, ahora, 1 hora estar ahí en el gimnasio. Y se nos hace una eternidad empezar a ejercitarnos, a ejercitar el músculo. Y nos quejamos. Pero si te dijeran, a ver, mira, ponte a ver estos videos de TikTok, ponte a ver las redes sociales. A veces estamos ahí pegados a las redes sociales hasta 2 horas pegados. Y lo que es peor, luego tú quieres ser un TikToker, quieres ser un YouTuber y te pones a estar planeando videos ahí haciendo payasada y media. Y eso no es perder el tiempo. Pero ir a hacer algo que te va a beneficiar en tu salud, para ti es perder el tiempo. Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades, hermano? Y eso le estoy hablando de ejemplos tan comunes de la gente de allá afuera. Le puse ejemplos de allá afuera, ¿verdad? De cómo a veces se pierde el tiempo en cosas y no en lo que es saludable para ellos. Ahora imagínate en lo espiritual. Nuestras prioridades no están en lo espiritual. Sin embargo, yo quiero hablarles hoy de 6 personas que pusieron como prioridad el servir a Dios. 6 personas que pusieron como prioridad servir a Dios, y Dios los bendijo en abundancia. El primero es del que acabamos de leer. ¿Quién fue este hombre del que leímos? Noé. Exactamente. ¿Alguien quiere volver a leer la cita, por favor? Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Gracias, hermano José Alfredo. Dice la palabra, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Y qué fue lo que le mandó Dios hacer a Noé? El arca. Ya hemos hablado de cómo Noé tuvo que hacer esa arca. Para empezar, fue algo
sorprendente lo que hizo Noé, porque la gente que hacía, lo ayudaba, la gente que no era su familia lo ayudaba, no, lo criticaban, se burlaban de él. Ahora, ¿cómo se te ocurre hacer un tremendo barcote aquí donde no llueve, donde no hay ni siquiera un río? Y estuvo ahí Noé durante mucho tiempo haciendo esta arca. Y no tan solo la hizo, sino que al pie de la letra hizo como Dios le mandó. ¿Cómo le mandó Dios? Le dijo: me la vas a construir de estas medidas, tanto de largo, tanto de ancho, tanto de alto. ¿Mande? El tipo de madera, con qué la iba a pegar esas maderas, ¿sí? Todo lo que le vas a poner, una ventana aquí, le vas a poner la puerta acá, le vas a poner tantos pisos. Y Noé, dice la palabra, que lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios lo hizo conforme a todo. Yo estoy seguro que si a veces servimos a Dios, lo hacemos como nos guste a nosotros. Hay personas que se les dice, por ejemplo, en el trabajo, hay personas que pues se dedican a la limpieza. Y dentro de su rol que tienen que cumplir, se les dice: cuando vayas a un consultorio, tienes que lavar 2 veces, pasar el coleador 2 veces por el piso, tienes que limpiar el lavabo, tienes que limpiar el escritorio y el canapé, tienes que limpiar todos los muebles, la ventana, quitar las telarañas, quitar la mugre, y está establecido todo eso. ¿Y sabe de qué forma lo hacen algunos? No digo que todos, pero algunas personas se la hacen. Llegan de malas, llegan azotando el coleador. Hay sillas, pues le pegan a la silla, le pegan a las patas del escritorio, le empiezan a limpiar y se les nota en su rostro que están de malas haciendo. Y si bien le va al médico que esté en ese consultorio, pues saca la basura y deja el bote limpio y medio limpia el piso. Y todo lo demás, ¿cómo queda? Sucio. Pero según él, ya cumplió. Eso le digo allá afuera. Pero en la obra de Dios muchas veces pasa de la misma forma. No hacemos las cosas como Dios nos dice que las hagamos. Y a Dios le gusta que nosotros seamos obedientes. Dice la palabra en Proverbios: procura con pereza presentarte a Dios aprobado. Dice, usa la palabra diligencia. ¿Qué es una persona diligente? Es una persona que tiene presteza para hacer las cosas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dios está checando todo lo que hacemos. Así hizo, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Y cuál fue la recompensa de Noé? Él y su familia fueron los únicos que sobrevivieron al catástrofe del diluvio. ¿No es una bendición, hermano? Cuando nosotros le servimos al Señor, dice la palabra, y el arca, dice, estaba sobre la faz de las aguas. Cuando nosotros obedecemos al Señor, Él nos coloca en su arca, y aunque venga lo que venga, a Él nos cuida, Él nos protege, Él nos tiene a flote, Él nos mantiene libres de todo lo que nos puede ahogar. Ese es nuestro Dios. Él puede hacer todas estas cosas, pero ¿qué tenemos que hacer? Hacer conforme a todo lo que Dios nos manda. ¿Qué hubiera pasado si Noé hubiera dicho, pues yo mejor voy a ponerle
una puerta de más. ¿Qué tal si necesitamos una salida de emergencia y no hay por dónde salir? O a ver, aquí hay algunos animalitos bien feos. A ver, los tlacuaches, mejor que se vayan. No me gustan los tlacuaches. Hay que se mueran los tlacuaches. No, dice que todos los animales que Dios dispuso que entraran, entraron al arca. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hay otro ejemplo, vamos con el siguiente ejemplo. Primero de Reyes 19:20. Primero de Reyes 19:20 y 21. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes 20 y 21. Dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gracias, hermano José Alfredo. Entonces, vean, sí captó lo que dice el mensaje. Dice: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Es decir, dame chance de irme a despedir de ellos y te seguiré. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando recibe el llamado de Elías? Estaba arando, estaba trabajando, estaba ocupado Eliseo. ¿Sí se da cuenta? Hermano, todos tenemos muchas ocupaciones. A veces decimos: pues es que yo tengo muchas ocupaciones. Sí, todos tenemos. Yo tengo ocupaciones y estoy aquí. Sí, Eliseo tenía ocupaciones, estaba trabajando en la empresa de su familia, porque era de él. Esa yunta de bueyes era de él. Sin embargo, cuando él recibe el llamado, dice la palabra que él solo dijo: déjame irme a despedir de mis padres. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y los mató. O sea, Eliseo hizo algo radical. Hizo algo radical, hermano. Muchas veces no queremos despegarnos de las cosas, de nuestro confort en el que estamos. Ay, me invitaron a evangelizar, pero híjole, hoy hay partido. Mejor digo que tengo que hacer otra cosa y mejor no voy. O híjole, hoy está la reunión de mujeres, pero ay, ¿por qué la ponen a esa hora? Si es la hora de mi novela. ¿Cómo se les ocurre? No, pues ni modo. Pues todavía faltan 100 capítulos de mi novela. Ya que se acabe mi novela, entonces ya me reúno con las hermanas. Sí, o sea, siempre va a haber cosas a las que le vamos a dar prioridades. Eliseo no fue así. Recibe el llamado y dice que se volvió y tomó un par de bueyes. ¿Y qué les hizo, hermano? ¿Qué les hizo? Los mató. ¿Sí? Lea su Biblia, ahí la tiene. Los mató. Dios quiere que tú y yo matemos esas cosas que nos estorban. No me refiero a su esposa o a su esposo. No, o a sus hijos menos. Pero sí hay muchas cosas en nuestra vida que nos quitan el tiempo. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos quitan el tiempo. Y Dios quiere que matemos todo ese ocio que nos estorba para servirle. Sí tenemos tiempo, hermano. Sí tenemos, siempre hay un tiempo para servirle a Dios. Y no le estoy hablando que todos los días, pero sí en la semana usted puede disponer y decir: estas 2 horas
del total de los 7 días de la semana, se las voy a dedicar a Dios, aparte de las de ir al culto. Se las podemos dedicar a Dios, pero no lo queremos hacer. Buscamos otras cosas que hacer, buscamos otras prioridades y nos olvidamos. Eliseo dice muy claramente que tomó el par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes, ¿qué hizo? Coció la carne. ¿Qué le habrán dicho su padre? Oye, te estoy mandando a que trabajes la tierra, que te lleves a los bueyes que tenemos y para que rinda fruto todo eso. Y ahora, ¿ya qué hiciste? Ya los mataste y ahora estás usando todavía el arado para cocer la carne. Yo creo que se llevó, yo creo que cuando llegó a darle el beso a su padre, el papá le ha de haber dicho: ya vete. Ya me echaste a perder los bueyes, ya quemaste el arado. Y no obstante todo eso, dice que dio al pueblo para que comiese. O sea, hizo una fiesta con todo eso. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que hizo Eliseo? ¿Cuántos hemos hecho esto en nuestra vida hoy en día? ¿Cuántos hemos hecho eso que hizo Eliseo en nuestra vida hoy? Dios mío, ¿se da cuenta? Y leemos las historias de Eliseo. ¡Ay, Eliseo! Dios usó su vida para que esa mujer estéril tuviera un hijo. ¡Ay, Eliseo hizo flotar un hacha! Eliseo se murió el niño y lo resucitó. Y vemos todas esas cosas como fantásticas, como que ocurrieron en el pasado. Pero ese mismo Dios que hizo todo en la antigüedad, hoy lo puede volver a hacer. Lo que pasa es que ya no hay Eliseos. Ya no hay Eliseos que digan: voy a matar lo que me impide seguir al profeta. ¿Se da cuenta? Dios quiere compromiso. A Dios no lo impactamos con que vengamos y hablemos palabras hebreas. A Dios no lo impactamos con que hablemos palabras griegas. A Él no lo impactamos porque digamos Hashem Adonai, no sé qué tantas cosas a veces se dicen desde los púlpitos. A Él no lo impactamos con eso. A Él lo impactamos con nuestras acciones, hermano. A Dios lo impactamos con nuestras acciones. Si no accionamos, si no hacemos cosas radicales, no vamos a poder ver cosas grandes en nuestra vida. Nos vamos a desesperar porque decimos: ¿dónde está el Dios que hacía todo esto? Pues nunca lo vamos a ver en su esplendor, porque no hacemos cosas fuera de lo común. Eliseo hizo cosas fuera de lo común. ¿Y de qué manera fue bendecido Eliseo? Dice la palabra que Elías tenía una escuela de profetas. Y ahí andaban los profetas atrás de Elías. Pero cuando Dios le dice a Elías que se lo iba a llevar, ¿quién era el que andaba atrás y atrás y no lo dejaba y no lo dejaba? Eliseo. ¿Y qué pasó? Recibió la doble porción del Espíritu. Fíjese, todos los de la escuela de Elías ni figuraron, pero Eliseo llegó a ser un hombre que fue plasmado en la palabra de Dios. Pero fue un hombre radical, un hombre obediente. Cosas, mira hermano, prioridades siempre vamos a tener. Prioridades siempre vamos a tener. Empezamos con que, cuando jóvenes empezamos, es que la escuela, esa fue mi prioridad muchos años. Yo me aparté de aquí de venir a la casa del Señor cuando entré a la universidad. Y mi mamá me decía: hijo, acuérdate de Dios. Mamá, tengo mucho que estudiar, tú sabes que tengo mucho que estudiar.
Y eso me fue apartando del camino de Dios. Fueron casi 10 años en los que yo me aparté y puse de pretexto la universidad. Luego, ¿qué pasa en la vida de cualquier ser humano? Se casa. Pues es que ya estoy casado, hermano, déjeme pedirle permiso a mi esposo o a mi esposa. Ok, estás en lo correcto, así dice la palabra. Por eso Pablo decía, pues mejor no se case. Si quieres servir a Dios, mejor no te cases. Pero no, la carne, ¿verdad? La carne nos hace. Y después vienen los hijos. Ay, hermano, sí quisiera ir con ustedes, pero es que mis hijos están chiquitos y no tengo con quién dejarlos. Y sí, pues tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. Pero ya luego llegan los nietos. Ay, hermano, es que mi hijo se fue a trabajar y ahora yo tengo que cuidar a sus hijos. Y así nos las podemos pasar toda la vida. Toda la vida. Llenos de cargas, llenos de problemas, llenos de enfermedades. Y nunca vamos a aprender a darle a Dios la prioridad. Nunca. Es un círculo vicioso en el que caemos muchas veces los cristianos. Y se nos hace tan común vivir como la gente de afuera, lleno de achaques, lleno de problemas, lleno de muchas cosas que Dios no quería para nosotros. Pero no quisimos servirle como estos hombres. Había una misionera en el siglo XVII. Tenía una hija. Ella, cuando escucha acerca de la palabra de Dios, el Espíritu Santo toca su vida y el Espíritu Santo la motiva a irse a una aldea africana a predicar la palabra. Ella era europea. ¿Qué tenía que hacer una mujer del siglo XVII, europea, de familia acomodada? ¿Qué tenía que ir a hacer a una aldea de África? Sin recursos. Pero el Espíritu Santo le muestra que ella tenía que ir a ese lugar. Y el Espíritu Santo no la dejaba estar quieta hasta que llegó a ese lugar. Y esta mujer tenía 3 hijos. ¿Y sabe qué hizo? Ella no le dijo, Dios mío, ¿cómo me voy a ir a África? Si por allá me van a matar, me van a cocinar, hay caníbales, no conozco a nadie, no sé el idioma de allá, ¿cómo voy a llegar allá? Ella no le puso ningún pretexto. Dice la palabra que ella agarró, se embarcó y llegó ahí a las costas del país que quedaba más cerca de la aldea, y de ahí se fue caminando hasta la aldea. Y ahí levantó misiones esta mujer, con todo y sus 3 hijos. Cuando se quiere, se puede, hermano. Pero no nos gusta salir de nuestra área de confort. No queremos matar a los bueyes. No queremos quemar el arado con el que están sujetos esos bueyes. No lo queremos destruir. Y mucho menos ser de bendición para otros. No queremos. Y mientras eso suceda, nada va a pasar en nuestra vida. Sería muy buen propósito que nosotros en este año que viene nos dedicáramos y decir, Señor, te voy a dar la prioridad para servirte. Te voy a dar la prioridad. Sería algo muy bueno. Ibas a ver cómo Dios te iba a estar respaldando. Ibas a pasar por pruebas, muchas, no te digo que no, pero Dios siempre iba a estar dando la cara por ti. Dios iba a cuidar tu familia. Dios iba a cuidar tu trabajo. Nunca te iba a dejar sin comer. Ese es Dios. Ese es el Dios al que debemos de servir, hermano. Salmo 48, que dice, vamos con el tercer ejemplo. Gracias, hermana Nancy. Fíjese lo que dice el rey David. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué tienes en medio de tu corazón? La arteria coronaria. ¿Qué tienes en medio de tu corazón? ¿Qué es lo que te roba tu pensamiento, hermano? ¿Qué es lo que nos roba el pensamiento? Dice la palabra de Dios, el hacer tu voluntad. ¿Qué dice? Me ha agradado. ¿A cuánto nos gusta hacer la voluntad de Dios? Ay, Dios mío. Pues empiécelo a hacer, hermano. Porque si no, entonces estás viniendo nada más a perder el tiempo aquí. Nada más estás viniendo a perder el tiempo. Con estar acá no creas que te vas a ir al cielo. En serio, mira, no es que yo quiera vaciar la iglesia, no, al contrario. Pero sí quiero que inviertas bien tu tiempo. Que así como pensaban estos personajes, podamos pensar nosotros. Porque para eso es la palabra. Para que tomemos ejemplo de esos personajes y aprendamos a vivir como ellos. Vamos con otro ejemplo, porque ya se me está acabando el tiempo. Isaías 6:8. Isaías 6:8. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gracias, hermana. Fíjense cómo Dios siempre busca que le sirva el ser humano. A él no le cuesta nada decir: a ver, Gabriel, vete allá a Europa y evangelízame a todos los europeos, porque ya se están alejando mucho del camino, ya me están convirtiendo las iglesias en bibliotecas. No podía decir Dios esto a sus ángeles: o vete, Miguel, a Asia y arréglame ese problema que hay allá con el Islam. Dios lo podía hacer, pero Dios siempre busca hombres o mujeres que le sirvan, hombres y mujeres que gocen de la bendición. Por eso es que cuando Isaías tiene la visión acerca de Dios, dice que lo que él vio fue algo sorprendente. Y cuando él está ante Dios y Dios pregunta: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá y a quién enviaremos? Yo cuando estaba meditando en este pasaje, yo me puse a pensar y digo, ¿cómo? O sea, Dios le estaba permitiendo tener esta visión a Isaías. La angustia que ha de haber visto Isaías en el rostro de Dios, diciendo: ¿quién irá y a quién enviaremos? Y al ver todo ese cuadro, Isaías no tuvo otra respuesta que decir: heme aquí, Señor, heme aquí. De veras que para servir al Señor, hermano, tenemos que verlo. Usted no me va a decir: ay, no, porque dice la palabra que no hay quien vea a Dios y viva. Me estoy refiriendo espiritualmente. Y yo estoy seguro que muchos aquí hemos visto al Señor en nuestra vida, cómo ha obrado, cómo ha actuado, cómo nos ha abierto puertas, cómo nos ha librado del peligro, cómo nos ha sanado, cómo ha obrado a nuestro favor. Muchos lo pueden ver. ¿Y qué pasa con todas esas experiencias? ¿Qué pasa con todo eso? Nuestro corazón está tan endurecido que a veces ni siquiera nos sentimos movidos a compartir lo que Dios hace en nuestra vida. Eso se lo digo 100%. Hay personas en quien Dios
ha tenido misericordia en esta iglesia. Dios ha mostrado su misericordia con gente que se ha parado aquí, que ha estado aquí en la iglesia, y lejos de decir en un día, hermano, deme oportunidad de testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. No, al contrario, están ahí en sus casas perdiendo el tiempo, haciendo otras cosas, criticando, murmurando, hablando de los demás, hablando de la propia iglesia, hablando de Cristo, porque usted sabe que el que habla de la iglesia está hablando de Cristo. Y así esas personas viven contentas, viven alegres. Yo no sé qué cuentas van a dar delante de Dios cuando Él los llame a su presencia. Yo no sé qué cuentas van a dar realmente. Pero Isaías estaba viendo la magnificencia de Dios, y cuando él estaba viendo todo lo que Dios, la santidad de Dios, dice: heme aquí, envíame a mí. No le importó nada, solo dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo creo que esas experiencias que Dios nos permite tener, difíciles, y en las cuales vemos su mano poderosa, cómo nos rescata, nos deben de ayudar para decir también: Señor, heme aquí. Ya no quiero ser un cristiano más de banca, ya no quiero involucrarme. Quiero involucrarme en algo. Pero no, nos gana más otras cosas, otras prioridades que servir a Dios. Vamos con el con el quinto. Juan 4:34. Juan 4:34. Ya no nos falta uno, no se me duerma. Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Quién dijo estas palabras? Gracias, José Alfredo. ¿Quién? Jesús. Jesús. Él dice: mi comida, pues su comida. El hacer la palabra, esa es su comida. Dígame usted, comer no es una prioridad. ¿Quién hoy no comió? Levante su mano. ¿Quién hoy no comió? Todos comimos, ¿verdad? Porque es una de las prioridades que tenemos en nuestra vida. Si no comemos, si usted no comió hoy, estoy seguro que no estuviera acá. Estuviera en su casa quejándose: ay, me duele la panza, ay, me duele la cabeza, ay, quejándose porque no comió. Pero dice la palabra que Jesús dijo: mi comida es hacer tu voluntad. Quiere decir que para él hacer la voluntad de Dios era una cosa primordial, por sobre todas las cosas. Oye, son tiempos de vacaciones en que la familia se reúne, y muchas veces estos días, en lugar de que los pasemos aquí, en lugar de que usted traiga a sus familiares aquí, gloria a Dios por todos ustedes que están aquí, pero mucha gente que viene sus familias, en lugar de que traiga a su familia a que escuche la palabra, si no son cristianos, o si son cristianos, que vengan y se deleiten en la presencia de Dios, no. Lo agarran para irse al teleférico, para irse al paseo mágico, para irse a hacer un montón de cosas. Ay, hermano, es que yo los veo cada año. Y porque vengas aquí 2 horas, si es que llegas temprano, ¿verdad? Esa es otra cosa. Si es que llegas temprano, y porque los traigas y te concentres en las cosas de Dios 2 horas, ¿qué se van a desilusionar ellos? ¿O qué va a pasar? Pero así tenemos nuestra cabeza llena de otras cosas, de otras prioridades. No queremos sacrificar nada por Dios, no queremos sacrificar nada. Y de todas esas cosas, Dios las toma en cuenta. Todo, hermano, todo lo que hacemos, Dios lo toma en cuenta.
Dios lo toma en cuenta. Entonces vean cómo para Cristo mismo, dice que el comer era, hacer la voluntad de Dios era una prioridad tanto como comer. Es un reto grande. Decimos, pero es que era el Hijo de Dios, pero es que era Jesús, pero es que, y ponemos excusas. Pero ¿no acaso Jesús dijo, y cosas aún mayores que estas haráis? No fue el que dijo eso. A ver, corríjame. ¿O quién lo dijo? ¿Lo dijo Pablo? ¿Pedro? Fue Cristo el que dijo. O sea, Dios no es egoísta. Dios te va a dar más aún de lo que él podía dar. Eso es lo que está diciendo la palabra. Pero no nos interesa. Esa es la realidad. No es una prioridad en nuestra vida lo espiritual. Y finalmente Pablo, Hechos 9:6, ¿qué dice? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Fíjese, Pablo, finalmente este ejemplo, dice, él temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Sí, y nosotros podemos ver en Pablo un ejemplo como lo vimos en Eliseo. Alguien que renuncia a todo. ¿A qué renunció Pablo? Renunció a su cultura, renunció a su creencia, renunció a su posición, renunció pues sí, a su cultura, a su influencia que tenía. Saulo era una persona influyente, pues a todo eso renunció. Y dice la palabra que cuando él tuvo ese encuentro con Jesucristo, dice, él temblaba y estaba temeroso. Muchos necesitamos ese encuentro, hermano. Usted va a decir: ay, pues yo tuve el encuentro cuando lo acepté. No, a veces no. Déjame decirte que eso no es en realidad. Una vez que el Espíritu Santo toca nuestra vida, tenemos que buscar más y más. Dios sigue hablando. Dios se sigue manifestando. Dios sigue obrando a través de diferentes circunstancias, pero tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Esa es la encomienda que hoy Dios nos hace. Porque si no lo buscamos, no le vamos a servir con calidad, no le vamos a servir con eficiencia. Siempre va a haber otras prioridades y vamos a ser como aquella generación que decía: pero es que en el tiempo de mis padres, y se la van a pasar así como los judíos en el tiempo de los jueces, en el tiempo de mis padres Dios hizo prodigios, Dios abrió el mar, Dios abrió el río Jordán, Dios derribó las murallas de Jericó, Dios hizo muchas cosas, pero en el tiempo de mis padres. Ese tiempo del tiempo antiguo, Dios puede volverlo a traer a nuestro tiempo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo y no conformarnos. Dios quiere una iglesia activa que le esté sirviendo. ¿Cuántos quieren servir al Señor de veras? Yo sé que a lo mejor ahorita estás así como diciendo: ¿de qué me está hablando este? Pero no es casualidad que estemos aquí. No es casualidad.
Dios quiere hoy lanzarnos un reto para servirle y que veamos cosas grandes de parte de Él. Cuando Él ve la sinceridad en nuestro corazón, en nuestro servicio, y que lo tratamos de hacer con excelencia, Dios se va a manifestar. Dios se va a manifestar. Eso no lo dudes. Pero en esta hora, yo te invito a que te pongas en pie y que le digamos a Él con sinceridad. Como le decía el profeta Isaías, te quiero servir. Te quiero servir, Señor. No quiero que pase el tiempo siendo las cosas iguales para mí. Quiero que te muestres a mi vida, Señor. Así como lo hiciste con Saulo, y que su cambio fue radical, como lo hiciste con Isaías, y también su obediencia hacia ti fue instantánea, así como lo hiciste con Eliseo, en el cual dejó todo su confort, todo lo que estaba ahí pidiendo. Así te pedimos, Señor, que en esta hora tú hables, Señor, al corazón. Yo he hablado al oído, Señor, pero tu Espíritu Santo en esta hora es el que habla al corazón y es el que penetra, Señor, a través de tu palabra, como una espada de dos filos, y que quebranta las coyunturas y los huesos y los tuétanos, Señor, y el que discierne los pensamientos del corazón. Haznos una iglesia que trabaje para ti, una iglesia desinteresada, que lo haga no por escalar, Señor Dios, posiciones, que lo haga no para ser visto de la gente, que te sirvamos realmente por amor a ti, Señor, sacrificando lo que tengamos que sacrificar, dando lo que tengamos que dar, y alejando de nosotros lo que estorba, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que dé fruto, que rinda al 100%, que dé todo, Señor. Una iglesia que te muestre en la tierra, porque somos tu cuerpo, Señor. Y lo que nosotros hagamos, Señor, será para honra o también para deshonra tuya. Muchos te han deshonrado a lo largo de la historia, Señor. No queremos ser así. No queremos que por no servirte la gente se pierda, la gente hable mal de ti, porque el que siempre está en juego su nombre eres tú, Señor. Ayúdanos a servirte con pasión, con diligencia, poniendo todo el empeño, Señor, viniendo todo lo que venga, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, que tú nos respaldas, que tú estás ahí, Señor, diciéndonos: entra al agua, mójate en el río, porque hasta que tú no des el primer paso, el río no se secará. Hasta que tú no empieces a caminar, el agua no se abrirá. Hasta que tú no empieces a marchar, no verás cosas grandes. Ayúdanos a tener esa fe, Señor, para salir adelante y reflejar lo que tú en realidad eres: un Dios de amor, un Dios de paz,
Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias porque tú eres bueno y nos hablas y nos atraes con tus cuerdas de amor. Pongo esta iglesia en tus manos, confiando en que tú eres el alfarero y nosotros somos el barro, y que nos puedes moldear una y otra vez hasta que seamos perfeccionados, Señor, hasta que seamos perfeccionados en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Te pedimos también en esta hora que recibas esta ofrenda que se va a depositar como parte de nuestra adoración. Recíbela, Señor, como una ofrenda de olor grato, y que el Señor Dios, mis hermanos, sean bendecidos en sus trabajos, en sus negocios, de donde provenga la fuente de sus ingresos, Señor. Bendice sus hogares, sus familias, y que nunca falte el pan, Señor Dios. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si